No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Ya estamos de vuelta con Martín, estábamos muy entretenidos ahí en la pausa, así que me cuesta como conectar con la conversación con la que se quedó la audiencia. Pero justamente estábamos hablando un poco de como primero esta imagen de futuro y cómo se ve desde afuera también, como más allá del futuro, como el concepto latinoamericano, lo que es Latinoamérica y lo que tiene Latinoamérica para entregar, un poco las narrativas internas sobre el pasado que nos contamos los mismos latinoamericanos en los distintos países de nuestra región. Entonces me gustaría básicamente conectar con lo que estábamos hablando antes de la pausa sobre como qué habían encontrado y qué tenían para entregar Latinoamérica y cuáles han sido también esos descubrimientos que más allá de respuestas te han entregado como reflexiones sobre lo que somos, lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos quizás, y desde dónde venimos también. Sí, así es. Y yo creo que más que poder decir como, oh, mira, hay una sola forma de hacer futuro latinoamericano, lo que yo estoy buscando es como ese conjunto de posibilidades como locales, situadas, endógenas, que nadie más en el mundo o que en otras regiones no están como contribuyendo. Por ejemplo, me motiva mucho, por ejemplo, el movimiento afrofuturista, que en Estados ¿Ya? Unidos, los afroamericanos, desde hace varias décadas, empezaron a hacer historias de ciencia ficción y diseño especulativo y empezaron a buscar otras formas de manifestar su entendimiento del futuro. El afrofuturismo está muy ligado a la música, profundamente ligado a la música, está profundamente ligado a la moda y a la estética. Entonces, rompe Mm, nuestra idea como de futurismo universal, profesional. Entonces, cuando la gente trata de como integrar la cultura afroamericana en particular en esas discusiones, tenéis que empezar a como hacer otros medios, tener otras formas, hacer otras reflexiones, hacer otras preguntas sobre el futuro. Eh, y hago esta distinción del afrofuturismo con los afroamericanos porque dentro de la década pasada, o en verdad 5 o 6 años, apareció el African Futurism o el futurismo africano. Y ellos dicen como, eso no somos nosotros. No me vengan a decir que nosotros vamos a hacer Wakanda, porque África tiene su propia historia. El afrofuturismo habla de las identidades negras mucho, pero África no es un continente exclusivamente negro. Es claro. un continente que tiene una mezcla enorme producto del colonialismo que sufrió y tiene personas de origen árabe, personas de origen mixto, personas negras en su mayoría en la África subsahariana, pero todas esas lógicas son súper distintas. Entonces ellos hablan de African Futurism. Y una de las autoras principales en eso es una nigeriana que vive en Estados Unidos. Y casualmente ahora se vino a trabajar a mi universidad, en el departamento de ¿Ya? letras. Se llama Nedeni Okorafor, que ha sido una autora como revelación en la ciencia ficción en los últimos 5 o 10 años. Y ella dice como, el afrofuturismo el afrofuturismo no me satisface completamente. Es importante y es necesario, pero no es único. Y después dije como, ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo que es único y especial? Y ahí me empecé a dar cuenta que, a pesar de que ha habido un enorme crecimiento en el campo, no hay muchas personas como buscando esas cosas únicas. Y me encontré, por ejemplo, con el grupo del centro, que creo que entrevistaste hace un tiempo Carla Paniagua, y conocí a Sí, Jorge Camacho, que hace poco lanzó una genial. enorme exposición en España, en el Telefónica, en la Fundación Telefónica sobre futuros, que Sí, habla, que es hermosa. Y con Jorge hemos tenido varias conversaciones. Y una de ellas, como las primeras cosas que me dijo fue como, para pensar sobre el futuro tenemos que pensar 2 veces en el pasado. Y ahí, como, antes siempre me ha gustado mucho la historia, en particular la historia de la ciencia, pero me puse a estudiar historia latinoamericana. Es más, la clase que me toca enseñar el próximo semestre es de tecnología y desarrollo en Latinoamérica, que es una clase de historia social y tecnológica. Entonces, como descubrir qué pueblos indígenas tenía cada país, qué comunidades han sido negadas y resistidas y han generado movimientos sociales por ya más de un siglo. O sea, el movimiento feminista en Latinoamérica creo que tiene algo que entregar que otras regiones, el movimiento feminista son completamente distintos. Y la forma en que entendemos la política en la región, la forma en que el populismo nace el populismo moderno nace en Latinoamérica y nos encontramos con que veníamos, no sé, el gobierno de Trump, que me tocó gran parte de mi doctorado vivirlo, ¿ya? que repetía un montón de cosas que en Latinoamérica pasaron en los 40, 50, 60. Y era como esto ya lo sabemos. Y los estadounidenses así como, "Oh, esto es inaudito". Y es porque no leen y no estudian
otras regiones. Hay una cosa como cultural, un individualismo norteamericano que me ha enseñado mucho sobre como la ética del trabajo, pero que también ¿Ya? pierde un poco como el mirar el mundo. Y yo creo que parte de mi tesis, y hacerla desde Arizona, siendo chileno, es tratar de como traer esa conversación y decir como, ¿sabéis que Latinoamérica no es simplemente un lugar como exótico y fantástico y populista y loco y como que vive en constantes crisis? Es un lugar con muchísimo valor y belleza, es un lugar que tiene muchísima estabilidad como cultural en el tiempo, que tiene todos estos remixes de formas de hacer. Y creo que hay muchas cosas que son importantes de entender que en Latinoamérica nos cuesta pegar esos saltos porque nos resiste en cierta medida el mundo, como en otros, y que es lo que algunos autores llaman colonialidad. Y algo que me fascina mucho es tratar de entender cómo esa colonialidad del saber, eh, que Walter Mignolo y otros autores han como tratado de describir, se manifiesta en nuestras relaciones con el futuro y nuestras relaciones con la tecnología. Porque al fin y al cabo esas colonialidades del saber nos como resisten muchos cambios y muchos procesos de transformación en Latinoamérica. Y creo que eh, aún así nuestros países, nuestras culturas, nuestras regiones, nuestra gente tiene como muchísima necesidad y búsqueda por como valores muy altos que en otras partes no son tan discutidos. Por ejemplo, toda la discusión desde el estallido social en Chile por la dignidad, Ujú. el conceptualizar la dignidad de una forma material, de una forma social, de una forma cultural, es algo que me encuentro mucho en Latinoamérica, pero no me encuentro tanto en otras culturas. Otras culturas tienen otros valores en el centro. Y tiene que ver con sus desarrollos históricos, con sus influencias, con lo que quieren ser y lo que han sido. Y Latinoamérica últimamente ha tenido eso, y creo que nuestra relación con el futuro es altamente política. No política desde un punto de vista necesariamente partidista, aunque sí creo que hay partidos que entregan condiciones para hacer futuro y otros que no. Creo que lo que vemos en Chile desde esta semana que salimos de la primera vuelta y viene ahora, es un claro ejemplo de eso. Como hay presidentes que resisten las transformaciones que las sociedades necesitan y otros que las favorecen. Y esos son ejemplos que en los últimos 30, 40 años en Latinoamérica pueden verse, como el proceso de correísmo en Ecuador, tiene un montón de falencias, pero también trajo un montón de transformaciones que mejoraron la calidad de vida material en Ecuador y lograron como establecer nuevas relaciones con el conocimiento, con la educación superior, con la salud y con la salud indígena. Me tocó leer un paper de un colega que estaba estudiando cómo el derecho constitucional del embarazo indígena en Ecuador se estaba como tratando de establecer. Y ese tipo de como problemas son problemas que, como de que hay distintas formas de conocer y hay distintas prácticas de salud y hay distintas formas de nacer que tienen que ser aseguradas por un Estado, es algo que en Latinoamérica tratamos de hacer, como tener esta diversidad, estos pluriversos de acción, como diría Escobar, ocurren cuando tienes un pluriverso de visiones. Y, ahí, y en Latinoamérica igual tenemos personas que dicen, no, deberíamos ser como Estados Unidos y solucionar todo así. Pero esas estandarizaciones, que tienen que ver mucho con la cultura de la eficiencia estadounidense, no funcionan bien en Latinoamérica. Y eso conceptualmente es un concepto que he estado estudiando, esta relación de colonialidad, futuros y tecnología, lo llamo antifuturos, que son como estos futuros exógenos que se ven que son el presente en otro lugar, que están ocurriendo y pasan, y creemos que si los traemos a nosotros, nuestra calidad de vida va a ser mejor. Y no. Lo que resulta habitualmente es que fallamos implementándolo, no tenemos las formas de conocer, no se sitúan a las necesidades de las personas que tenemos, y entramos con una tenemos un montón de infraestructuras falladas. Por ejemplo, el puente en Valdivia. Como qué tipo de puente debería tener la comunidad en Valdivia. Ese es un claro ejemplo de una infraestructura que tuvo un conjunto de ideas, de cosas que se asumieron, de expectativas, de modelos de futuro, de cómo se conecta esa ciudad de cierta manera, y fue un fracaso. Y eso fue porque como que confiamos que hacer el puente bajo ciertas formas, con ciertos como parámetros, con ciertos estándares, sería fantástico y que confiárselo a ciertas comunidades va a ser mejor que como integrar la comunidad de manera participativa. Y yo creo que lo que vemos en Latinoamérica es un enorme deseo de participación en la construcción de futuro, que se manifiesta en los movimientos ambientales, en los movimientos feministas, en los movimientos indígenas, en los movimientos de profesores, en los movimientos de salud, y que son representados por ciertas agendas en ciertos países. No siempre es la izquierda o la derecha. Yo creo que en Chile hoy
son representados por el Frente Amplio y Gabriel Boric, pero no necesariamente en otros países. Podemos ver lo que, no sé, lo que está pasando en Argentina. Como que quienes resisten y afectan los cambios. Y creo que Latinoamérica presenta países que de manera asimétrica tienen condiciones para desarrollar cambios y otros no. Y eso para mí también es muy interesante, estudiar esta historia como político-técnica de como Latinoamérica. Me ha ayudado a observar que los procesos de generación de futuro surgen cuando los países tienen condiciones para realizar transformaciones y cambios. No simplemente cuando está el deseo de cambio, cuando hay personas que quieren hacerlo, sino cuando las comunidades se sienten empoderadas. Entonces yo creo que hoy en Brasil hay un enorme, como los futuristas que me ha tocado conversar en Brasil, lo están pasando no tan bien, les ha costado un montón, porque se encuentran con un país con mucha resistencia al cambio. En cambio, las personas que, y se encuentran con muchas como discursos distópicos y con cosas muy terribles, con violaciones de derechos humanos que ocurren en regímenes más autoritarios, igual que en Venezuela, por cierto. Lo pasan muy, muy mal. Pero en regímenes más democráticos, dialogantes, participativos, se encuentra como que surge esta posibilidad de como generar futuros locales. Y eso para mí es muy fascinante, como ha evolucionado México, cómo ha evolucionado esto en Centroamérica, como Colombia últimamente, que después de su proceso de paz, que tiene un montón de matices, también se ha convertido en un espacio de interdisciplina y futuros y especulación y diseño, que es fascinante, pero que hace 15, 20 años tenían otras urgencias por como los conflictos armados que se encontraban, pero también como los regímenes altamente violentistas que tenían. Entonces, las condiciones de futuro en Latinoamérica dependen, y en el mundo yo creo, dependen profundamente de estos como contextos sociales, políticos, ambientales, que nos permiten imaginar cambios y transformaciones que afecten a las mayorías de manera inclusiva. Entonces, como mi escuela tiene el moto de como el futuro es para todos, pero asegurar un futuro para todos, que es algo que me motiva profundamente, requiere reconocer quiénes están en contra de que todos participen en la construcción del futuro. Y creo que parte de mi tesis, o una de las cosas que más me importa, es tratar de asegurar que en Latinoamérica, reconozcamos que tenemos mucho que aportar y que hay muchísima gente que ha guiado el paso y que no conocemos, y hablamos mucho de futuristas en Estados Unidos, en Europa, en India o en Japón, o en Filipinas incluso, grupos muy grandes con mucha historia, pero en Latinoamérica no conocemos tantos futuristas. No sé cuántos autores de ciencia ficción local la gente puede nombrar. Bueno, mi favorita es Elena Aldunate, que escribió en los 50, 60, o Correa, pero hoy tenemos autores como David Muñoz, Sofía Ramos, Leonardo Espinosa y Rodrigo Giugieri, solo en Chile, que son muy poco conocidos, pero mucha gente hablando de Margaret Atwood o de Ursula Le Guin, que son brillantes, pero que su relación con Latinoamérica es distinta. Como esto de la ciencia ficción, conectar, me acuerdo, hace poco hice una charla como contra los antifuturos, pero me inspira mucho una experiencia que tuvo Ursula Le Guin cuando le hicieron, la tradujeron al español en Argentina. Tiene un texto que se llama como A Rant Against Technology, o como un enojo contra la tecnología, que le dijeron que su trabajo no es de ciencia ficción porque no es tan como tecnológico. Y es así como la tecnología tiene que entenderse, no simplemente como los artefactos, como los cohetes, como las cosas que habla Asimov y Bradbury y otros autores, sino que también tiene que entenderse como los sistemas sociales, porque al fin y al cabo esas tecnologías sociales son las que permiten los cambios profundos, las que mantienen, las que nos cuidan, las que permiten las transiciones. No son solo los artefactos, sino los sistemas de personas que rodean los artefactos, los que permiten hacer futuros más sustentables, más justos, más inclusivos, más responsables. Y logró ganarlo, o sea, ya se logró, la etiquetaron, porque todo esto era un tema de categorías, como una autora de ciencia ficción en sus traducciones. Es un texto del 2004 que es extremadamente corto, pero extremadamente intenso. Y para mí me da cuenta de que ella, como una autora de ciencia ficción, mujer, le costó mucho hacerse un espacio como una autora válida de decir cuál era el futuro, y yo creo que gracias a eso hoy tenemos la posibilidad de tener más mujeres escribiendo historias, más mujeres como tú haciendo conversiones de futuro, y más mujeres imaginando mundos posibles que
por mucho tiempo la humanidad resistió y que ahora tenemos que mantener y aumentar eso. Creo que parte del futuro y del Future Literacy de la UNESCO y de un montón de esas cosas es hacer el futuro un espacio inclusivo que nos permita a todos construir esas imágenes y esas visiones de lo que queremos que sea mañana, directamente, el jueves, o en 100 años más. Yo creo que eso me profundamente motiva a reivindicar el rol del futuro latinoamericano. Oye, tremendo speech te mandaste vos, como que estaba escuchándote muy atenta, anotando ahí autores, de hecho ahí genial también a propósito de esto que mencionas, si puedes repetir para la audiencia como autores de ciencia ficción o como latinoamericanos dados has estado estudiando, y esta última frase como de futuro como un espacio inclusivo me parece así como broche de oro 100% de cómo justamente podemos como transitar y explorar esos espacios que justamente lo que he ido hablando y un poco de cómo he ido transitando esto cuando iba hablando con personas en distintos invitados, como años atrás era algo todavía muy de nicho, muy académico esto de la exploración y cómo de a poco se han ido abriendo espacios donde es como empoderarnos todos y todas, por así decirlo, que es algo más allá de lo académico, de lo técnico, del consultor experto, es algo de nuestro día a día y como mencionabas un poco ahí Fred Pollack, no me acuerdo de la frase exacta, pero menciona un poco cómo las imágenes de futuro sociales nos permiten florecer o decaer como sociedad y creo que justamente el tiempo que vivimos como que esa frase me hace aún más sentido y esto que tú dices de los futuros como un espacio inclusivo. Sí. Para mí es profundamente importante entender que para hacer el futuro un espacio democrático y poderoso y relevante, tenemos que dar esas condiciones. Y esas condiciones parten desde lo local, desde empoderar a niñas y jóvenes y pequeños a imaginarse el futuro y a discutirlo y a pensarlo y a tomarlo con seriedad. Eso también es súper importante, de evitar el adultismo que muchas veces nos toma y como abrazar la especulación, la rareza, la locura que puede traer la imaginación, pero también como de preservar en nuestras comunidades locales, regionales, nacionales, regionales, condiciones para que el futuro pueda florecer. Y yo creo que, como bien dices, lo que Pollack propone de que distintas sociedades tienen distintas imágenes de futuro, yo creo que Latinoamérica no está carente de mejores imágenes o diversas imágenes de futuro. No las conocemos. No estamos haciendo el trabajo de leernos, de escucharnos, de abrazar nuestros como producción intelectual, nuestras universidades, nuestros profesionales en la industria que están haciendo futuro. O sea, hay un grupo de robótica que me invitó hace un par de meses atrás a hacer una conversación, una charla sobre mi campo y la relación que estudio como entre tecnología y futuro. Y son chilenos y han ganado un montón de copas de robótica y están liderando, están en el liderazgo de la construcción de la robótica en Latinoamérica, pero aún así nos cuesta imaginar que Chile sea una potencia en robótica. Nos cuesta imaginar que Argentina pueda desarrollar drones para la agricultura que transformen nuestras formas de producción en una nueva revolución verde, más justa y más sustentable. Nos cuesta imaginar que Brasil pueda generar instituciones que entreguen justicia social, que ningún otro país está imaginando, ministerios nuevos y locos. No, y nos tendemos a fascinar con imágenes de otros países que son valiosas como inspiración, pero y autores que son necesarios, no sé, como la educación en Finlandia y todos los educadores de ahí, o el enorme proceso democrático de Nueva Zelanda y su relación con lo indígena, que son preciosos, pero que no son Latinoamérica. Nos cuesta como reconocer y escuchar a aquellas personas, intelectuales, diseñadores, creadores, escritores de ficciones de todo tipo, que están imaginando nuestra región, nuestras ciudades, nuestros barrios de maneras diferentes. Y yo creo que lo que espero poder contribuir al final de mi tesis no es simplemente uno a entender que hay una comunidad de futuros latinoamericanos que es múltiple disciplinar y culturalmente y nacionalmente, sino que también a que abracemos como que Latinoamérica tiene cosas únicas y especiales, que cada uno, por ser latinoamericano, puede como levantar en su día a día, en su imaginación del futuro, en sus planificaciones cotidianas, como en los planes que tiene para que su hijo o hija sea presidente del país en el futuro, para que tengamos más democracia, para que tengamos otras formas de gobierno, para que no tengamos que irnos al espacio, para que las próximas generaciones puedan existir.
Y yo creo que esos deseos, esos deseos de imágenes y visiones de futuros no están exclusivamente relacionados con nuestras capacidades tecnológicas, sino particularmente con nuestros paradigmas, con nuestras formas de entender el futuro y de cómo nos relacionamos desde lo que hacemos en el día a día con este conocimiento que vivimos en el día a día, que es local, que está presente y que nos cuesta reconocer como valioso porque lo tenemos tan cerca. Y eso, en parte a mí, venía a hacer mi doctorado afuera, que por cierto lo hago afuera porque en Latinoamérica no hay muchos programas de doctorado en esto, en estudios CPS, como para hacer, pero que también me dio como la distancia para valorar aún más las cosas que se están haciendo en nuestra región. Y en particular, los futuros que están surgiendo y las historias que estamos invitando a producir para hacer estos futuros más inclusivos, democráticos y sustentables. Genial, Martín. Oye, está buenísimo ahí. Muchas gracias por compartir tu experiencia en esta tremenda investigación que estás haciendo ahí, conectando un poco con esas miradas más endógenas y sincréticas de nuestra región y conociendo y generando conversación, justamente aportando como a difundir las conversaciones de futuro desde nuestra región y poniendo en valor lo que somos. Así que muchas gracias ahí por esa motivación, por esa perseverancia, que me imagino un doctorado de 5 años ahí metiéndole en la investigación. Hay que ser bien perseverante. Lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero ha sido increíble escucharte y conocer un poco cómo te ha ido en esta investigación y tus miradas y reflexiones que han ido surgiendo, que es justamente lo que nos encanta en el programa, como ir más allá de respuestas, como esas reflexiones que nos hacen como despertar y ver cosas que no estábamos viendo. Así que nuevamente muchas gracias y por levantar temprano, también tan temprano, así que tremendo. Muchas gracias ahí. Estás muteado. Muchísimas gracias, Bárbara, por la invitación y muchísimas gracias a Divox y a toda la gente que está haciendo este maravilloso espacio que da visibilidad a las formas de producir y conocer el futuro en nuestra región y en español. Así que mucho éxito y muchas felicidades por ya casi un año de este programa. Sí, ya estamos casi, así que genial y gracias por las felicitaciones y la energía también. Vamos a ir a una pequeña pausa musical como siempre y volvemos al cierre. No te quedes fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética. Somos divoxradio.com.